Buenos días, profesor Manuel García Gregoy. En esta presentación explicaré el análisis estadístico realizado a 145 pruebas de elongación aplicadas a un material metálico. Las pruebas de elongación permiten medir qué tanto puede formarse un material antes de fracturarse cuando se somete a una tensión. En este análisis es importante porque nos ayuda a evaluar la ductilidad, el comportamiento mecánico del material y el comportamiento mecánico del material. En este trabajo se analizaron 145 pruebas de elongación realizadas a muestras de un material metálico. La elongación es una propiedad mecánica que indica cuánto puede deformarse un material antes de fracturarse, cuando se somete a un esfuerzo de tensión. Esta propiedad es muy importante porque nos permite evaluar la ductilidad y el comportamiento metálico del metal. El objetivo principal del análisis fue aplicarse herramientas de estadística descriptiva para comprender el comportamiento general de los materiales obtenidos en las pruebas. Para ello, primero se capturaron los 145 datos en una hoja de cálculo de Excel y posteriormente se utilizaron la herramienta de estadística descriptiva y algunas otras funciones específicas para calcular las principales medidas de tendencia central y de dispersión. En primer lugar, se calculó la medida aritmética que representa el promedio de todas las pruebas realizadas. Esta medida se obtiene sumando los 145 datos de elongación y dividiendo el resultado entre el total de datos. La media es importante porque nos da una idea del valor promedio general del material y sirve como un punto de referencia para comparar los demás datos. Después se determinó la media, que es el valor que ocupa la posición central cuando los datos se ordenan de menor a mayor. La media es una medida muy útil porque no se ve tan afectada por los valores externamente altos o bajos, por lo que ofrece una representación más estable dentro de los datos cuando existe variabilidad considerable. También se calculó la moda, que corresponde al valor que más se repite dentro de las 145 pruebas. Esta medida nos permite identificar cuál es el resultado más frecuente durante los ensayos, y lo cual puede indicar una tendencia común en el comportamiento del material. Posteriormente, se obtuvo la amplitud o rango, que se calcula restando el valor mínimo al valor máximo. Esta medida indica que tantas diferencias existen dentro de los resultados. Esta medida indica qué tanta diferencia existe entre el resultado más bajo y el más alto, permitiéndonos conocer la extensión total de variación de datos. Además, se analizaron otras medidas como la desviación estándar, que indica qué tan dispersos están los datos respecto a la media. Si la desviación estándar es pequeña, significa que los valores están concentrados cerca del promedio. Si es grande, indica que los datos están más dispersos. También se consideró la varianza, que es otra medida de dispersión y representa el cuadrado de la desviación estándar. Finalmente, se analizaron los datos mínimos y máximos que representa la menor y mayor elongación registrada en las pruebas, respectivamente. Y en conclusión, mediante el uso de estas herramientas estadísticas fue posible analizar tanto la tendencia central como la variabilidad de las pruebas de elongación, lo cual es fundamental para evaluar la calidad y el comportamiento metálico. A continuación voy a presentarles cómo es que yo organicé mi Excel y cuáles son las fórmulas que yo utilicé para sacar cada una de estas, de cada una de estas pruebas. Bueno, y aquí tenemos mi Excel, aquí ya con todos los datos desplegados. Tenemos aquí los datos, el ID de la muestra de cada uno de ellos,
su elongación, o sea, ya ordenada de menor a mayor. Aquí tenemos una elongación que la menor es de 8.90 y la mayor pues vendría siendo de unos 25.75, que pues es la elongación máxima. Bueno, aquí tenemos pues el texto de nuestro problema, que dice: en un laboratorio de control de calidad se realizaron 145 pruebas de elongación a muestras de un material metálico con el objetivo de evaluar su comportamiento mecánico ante los esfuerzos de tensión. La elongación es una propiedad mecánica que indica el porcentaje de deformación que se puede medir de un material antes de fracturarse, lo cual es fundamental para determinar su ductilidad y calidad. La metodología consiste en realizar un análisis estadístico descriptivo de los 145 datos de elongación obtenidos en el laboratorio. Primero, los datos serán capturados y organizados en una hoja de cálculo de Excel. Posteriormente, se aplicarán funciones estadísticas para calcular la media aritmética mediante la función promedio, la media utilizando la función mediana y la amplitud, determinando la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo con las funciones max y min. Bueno, pues aquí tenemos las columnas. Tenemos la columna 1, la columna 2, la columna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y pues aquí vendríamos teniendo la fórmula para sacar el valor máximo. Si vemos, dice que es O22 y el O22 vendría siendo este. Es este dígito que viene aquí en la tabla. El valor mínimo, que vendría siendo el inicio de la tabla. Y el rango, que se saca restando el valor máximo menos el valor mínimo. Y nos vendría dando como resultado 16.85. El número de clase es 8. Y el número de datos son 145 unidades en porcentaje. Muy bien, pues aquí tenemos ya las clases. Tenemos los límites. Que vendrían siendo estos números. Límite inferior, límite superior. Aquí tenemos que para sacar el límite superior se ocupa que el F43, o sea, el valor mínimo, sumarlo más el N37, que el N37 vendría siendo la amplitud. Amplitud no es nada más que el rango sobre 8, que son 8 clases. El límite superior, pues ya tendríamos que es el valor mínimo más la amplitud. En el segundo dígito pues ponemos este número, o sea, ponemos el 11.01 aquí como siguiente valor, y vendríamos sumando ese valor más la amplitud. Luego de aquí le piqué doble clic aquí para que se desplieguen, y en el último dato nos tendría que dar el valor máximo para saber que pues está correcto nuestra tabla. Aquí tenemos la marca de clase. La marca de clase se saca un promedio entre estos dos números, o sea, entre el límite inferior y el límite superior, y desplegamos para los siguientes para que nos vaya dando el promedio entre esos dos dígitos.
en cada clase. Tenemos el promedio de cada uno de ellos. De igual manera le picamos aquí y le picamos a desplegar para que se nos vayan dando todos los dígitos hasta acá. Y el número mayor vendría siendo este con 38 números de frecuencia. Si aquí ponemos la frecuencia, si sacamos la frecuencia de todos los datos, que en este caso yo a esta fórmula le puse elongación para que salgan los 145 datos. Bueno, el on pues vendría siendo el número de veces, o bueno, qué tan frecuentes salen. Y bueno, el mayor vendría siendo 38. Aquí en esta gráfica podemos observar que el 38, bueno, que este dígito sale 38 veces entre este rango. 16.78, o sea, de un rango entre 15.21 y 17 salen 38 veces. O sea, o sea, ese rango, o sea, números entre ese rango. Punto 31. 331. Si nosotros sumamos de aquí hasta el 15.21, nos vendrían dando que son 38. 15.24. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Sí, vendrían siendo 38 dígitos los que salen en ese intervalo. También aquí, a frecuencia absoluta, contar, ponemos I43, que es el número aquí de la frecuencia absoluta. Después se lo sumamos al siguiente dígito. Y así sucesivamente ponemos el dígito que nos sale aquí y se lo sumamos al de acá. Y así sucesivamente hasta que nos salgan los 145 datos. Y aquí ya tendríamos bueno, ya sabríamos que son 145 datos para rectificar nuestra información. También otro método podríamos poner sumar 143 y de igual manera lo podemos ir poniendo para los demás casos, nomás cambiando el dígito de aquí, que sea una sumatoria entre estos dígitos para que al último nos salgan los 145. Sepamos que ahí está correcto. La frecuencia relativa es sacar este número de frecuencia absoluta sobre los 145 datos, y luego sacar el siguiente dato sobre los 145, el siguiente dato sobre los 145 datos, y así le damos desplegar hasta abajo para que nos vayan saliendo los demás dígitos. Frecuencia relativa, de igual manera ponemos el dígito anterior, después el dígito anterior más el primer dato de aquí, y así se va a ir sucesivamente. Va a ser
el dato de la frecuencia relativa más el dato de la frecuencia acumulada de la tabla de la derecha, y así hasta que nos dé uno, para que otra vez sepamos que rectificar que sí vamos bien. Frecuencia relativa fraccionaria, multiplicamos el dígito anterior por 100, y así con todos los demás datos, con todos los demás, para que sepamos cuánto es el porcentaje de nuestra frecuencia relativa. Y aquí nos vendría dando 100%, que es el máximo. Bueno, así multiplicaríamos xy, o sea, la marca de clase, por fi, que es la frecuencia absoluta en función. Entonces multiplicaríamos 9.958 por 1 y aquí también multiplicaríamos cada uno por cada uno, y así para todos los demás. Bueno, nuestro coeficiente de asimetría, para sacar esta fórmula tecleamos coeficiente punto asimetría A2 hasta A146, que son los números de dígitos. Le damos igual, y nuestro coeficiente de asimetría es de 1.09. Coeficiente de kurtosis, ponemos kurtosis, elon, o sea, de elongación elongación de nuestra palabra clave del número de datos, y tendríamos que es menos 0.02. Nuestra media aritmética, para sacar la media aritmética ponemos promedio, elon, nuestra palabra clave de los 145 datos, y tendríamos que nuestra media aritmética es de 17.92. Para la media ponemos el comando media, elon, y vendría siendo 17.82. La varianza después sacamos la moda, que vendría siendo esta forma: F26 más, y luego se abre dos paréntesis, 146, L46 menos L45 sobre doble paréntesis L46 menos L45, cierra paréntesis, más paréntesis L46 menos L47, y se cierra por la amplitud de clase, que vendrían siendo estos números, y nos vendrá dando una moda resultante de 17.23. Una desviación estándar, que la fórmula es de des.m, el número de datos, y tendremos una desviación total de 3.04. Bien, aquí para corroborar tenemos los datos, y pues para ver que los datos son iguales, o sea, de la misma, si no salieron bien, vamos a ponerlos de colores: 17 en media, 17.47 en media, tenemos una media de 17.47, 17.92, 17.92, una mediana de 17.83, mediana, vamos para acá, mediana 17.43, 17.82, 17.82. La moda, aquí tenemos el rango máximo, o sea, nuestro valor mínimo y el máximo, y una desviación 9.25, aquí también 9.25, una varianza, perdón. Desviación
3.04, desviación, 3.04, 3.04, cuenta 145 datos, kurtosis menos 0.02, kurtosis. Y por último aquí tenemos las gráficas, que vendría siendo el histograma, el polígono y la ojiva. Bueno, el histograma son los datos de aquí, de la frecuencia absoluta. El polígono, el que marca aquí la curvatura como si fuera de campana, que vendrían siendo los datos de aquí, de la... Sí, aquí para que sea la línea punteada. Y la ojiva, por último, que vendrían siendo los datos de la frecuencia absoluta acumulada. Un histograma hecho en Minitab para que sea el mismo que de acá. Son los mismos. Un gráfico de sectores. Aquí se puede ver cuánto de cada uno tenemos. Y pues el más grande pues el de 38, que vendría siendo la clase 4. Un gráfico de puntos de elongación. Aquí tenemos la misma gráfica de círculo de sectores, pero en Minitab. Y aquí podremos ver que es lo mismo. Nomás para rectificar que estén bien. Vendría siendo completamente lo mismo. Aquí lo dejamos. Y aquí tendríamos la gráfica tipo, bueno, de elongación, o sea, la gráfica de caja de elongación. Pues aquí tenemos los datos. Y pues vendría siendo todo. Muchas gracias. Aquí se me pasó decir que tenemos los cuartiles, que son en este caso de 36 datos cada cuartil. Se va dividiendo por colores. Bueno, en mi caso yo lo divido por colores. Y aquí para sacar los cuartiles, cuartil 0, ponemos igual, cuartil, número, o sea, nuestros datos. También se pueden seleccionar todos estos datos. Todos estos. 0 igual, tenemos un igual de 8.90. El cuartil 1 ponemos lo mismo, pero le cambiamos el 0 por el 1. 2, 3 y 4, que vendría siendo el máximo. 25.75, que vendría siendo nuestro máximo.